Bien, vamos a platicar entonces acerca precisamente de estos conceptos relacionados a la electricidad. No sé si se han imaginado cómo vivirían nuestros antepasados cuando no había luz eléctrica en sus casas, cómo fue su calidad de vida, qué avances se dieron con el descubrimiento de la energía eléctrica, también en el campo de la industria, la medicina, los medios de comunicación, la educación, entre algunos otros, ¿no? Bueno, la historia de la electricidad la vamos a remontar hasta Tales de Mileto, aunque aquí en la infografía empezamos con Franklin, nosotros nos vamos a remontar precisamente hasta Tales de Mileto. Esto estamos hablando de los años 640, 546 antes de Cristo, y describió por primera vez el fenómeno de la atracción mediante observar que al frotar el ámbar, una resina seca de algunos árboles con una piel de animal, adquiría la propiedad de atraer pequeños trozos de hojas secas, de insectos, etcétera, ¿no? Y bueno, 2200 años después, como dicen en las películas, comenzó a estudiar los fenómenos eléctricos, y William Hilbert, de 1544 a 1603, al estudiar los fenómenos eléctricos, fue el primero en emplear las palabras electricidad y también magnetismo. Escribió un tratado de Magnet en el cual se presentaron todos los experimentos sobre la electrostática y el magnetismo. Utilizó además diferentes materiales y observó que gran variedad de ellos atraían cuerpos ligeros cuando eran frotados, a los que llamó eléctricos, y además también descubrió que al ser calentados estos cuerpos perdían sus propiedades. Después de escuchar una conferencia, cuando Benjamin Franklin cumplió precisamente 40 años, aquí ya lo tenemos en nuestra infografía, Franklin nació por ahí de 1700 y murió en 1790, en 1706 nació, para ser exactos. Entonces, por eso, cuando cumplió los 40 años, en 1746, fue el primer científico que utilizó los términos positivo y negativo para los diferentes tipos de cargas eléctricas, además de realizar infinidad de experimentos relacionados a ello, ¿no? La mayor contribución fue formular la teoría de los efectos únicos. De acuerdo con esa teoría, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. Esto es, también nos podemos acordar de alguien más, ¿no? Que dice que la energía no se crea, perdón, que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Pero aquí esto está enfocado a esta teoría de la carga eléctrica, que tampoco no se crea ni se destruye. Entonces, además, Benjamin Franklin también desarrolló el principio del pararrayos. Utilizó una cometa con una cola de seda de la que colgó una llave de metal. Esta foto esa foto de Benjamin Franklin es bastante famosa, en la que está precisamente con la cometa y va precisamente para el pararrayos, ¿no? Colgaba una llave de metal. Entonces, bueno, esta primera investigación cuantitativa, que significa que le puso números a las cosas, de las fuerzas entre cargas eléctricas en reposo, la realizó en 1785 un personaje que se llamó Charles Coulomb, también bastante significativo en el ámbito de las leyes de la electricidad. Y Coulomb estableció experimentalmente la ley fundamental de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas
que son de alguna manera estacionarias. Después de Coulomb, vamos a mencionar también precisamente a Hans Christian Ørsted, que nace en 1777 y muere en 1851. Ørsted descubre la acción magnética de las corrientes eléctricas. ¿A qué nos referimos con esto? Cerca de un conductor eléctrico se produce un campo magnético y este campo magnético va a ser capaz de interactuar con otros campos, por ejemplo, como el de la brújula. Entonces, Ørsted dio a conocer este descubrimiento en 1819, por ahí. Entonces colocó los campos eléctricos y colocó la brújula y vio cómo afectaba precisamente la brújula. Era afectada, mejor dicho, por el campo magnético de las corrientes eléctricas. Ampère, nacido en 1777 hasta 1836, fecha de su fallecimiento, también realizó una serie de experimentos e investigaciones teóricas que le llevaron a la formulación de una de las leyes más importantes del electromagnetismo, la cual hoy se conoce como la ley de Ampère. Esta ley permite, entre otras cosas, predecir con bastante exactitud las características del campo magnético que se va a generar por cualquier conductor por el que va a circular una corriente que presenta un importante grado de simetría. También descubre las leyes de acciones mutuas entre corrientes y dichas leyes constituyen los fundamentos del funcionamiento de las máquinas modernas, así como de los instrumentos de medidas eléctricas. Después, es que quiero acercarme un poquito a ver quiénes aparecen por acá, no se nos vaya a escapar alguno. Vamos a mencionar a Ohm antes de llegar a Faraday, perdón. George Ohm, nacido en 1789 hasta 1853, también fecha de su fallecimiento. Se dan cuenta, un poquito mayor que Ampère. Establece la ley fundamental de las corrientes eléctricas al encontrar esta ley de Ohm que se le menciona, en el cual encuentra la existencia de una relación entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, eso se lo vamos a atribuir precisamente a George Ohm y su ley fundamental de corrientes eléctricas, la ley de Ohm. Más adelantito, Michael Faraday, nacido en 1791 y falleció en el 1867, estudió el electromagnetismo, descubrió precisamente la inducción electromagnética utilizando un imán para generar una corriente eléctrica al desplazarlo dentro de un conductor plano de hierro. Entonces, él colocó el imán para generar la corriente eléctrica y lo desplazó por un conductor de hierro para precisamente sentar las bases de la generación de la electricidad, y descubre también las bases del motor eléctrico. Bueno, en su honor, la unidad de capacidad eléctrica, la unidad por la que se mide precisamente el almacenamiento en los capacitores, se le llama faradio, en honor a Faraday. James Joule estudió los fenómenos producidos por la corriente eléctrica. De Joule ya lo hemos platicado, porque tiene que ver con el calor desprendido en los circuitos eléctricos. Joule encontró que la cantidad de calor que originaba una corriente eléctrica al circular a través de un conductor es directamente proporcional a la resistencia. Algunos otros investigadores después han contribuido también al desarrollo de la electricidad, como Henry Lenz, quien enunció también la ley relativa al sentido de corriente inducida. Thomas Edison avanza el desarrollo de las bombillas incandescentes, ya con una mayor duración, que era la primera planta generadora de energía eléctrica. Bueno, fue un inventor prolífico, hizo más de 1000 patentes. Bueno, Nikola Tesla, también bastante
bastante representativo, creó el sistema de corriente alterna, descubre el campo magnético rotatorio, posibilitó que la electricidad generada en plantas pudiera ser también transportada a cientos de kilómetros. James Clerk Maxwell fue quien propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético. Nikola Tesla, el inventor del motor asincrónico y de la corriente polifásica, y Joseph Thomson investiga la estructura de la materia, y no solo eso, también descubre el electrón. Como tal no lo descubre, lo hace la teoría del electrón Thomson, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. No sé, creo que Volta no lo mencionamos, quien descubre también la primera célula eléctrica, inventa la batería mediante la conexión de varias de estas células eléctricas, incluso la unidad de fuerza electromotriz, por eso se los muestro por aquí, lleva el nombre de voltio en honor precisamente a Alessandro Volta. Bueno, para terminar antecedentes históricos de la electricidad, pues solamente les invito, ¿no?, a que reflexionen qué hubiera pasado si les hubiera tocado vivir sin energía eléctrica, ¿no? No podían utilizar ni la radio, ni la tele, ni el celular, menos el celular, ¿no? Por lo tanto, con un tipo de fuente de energía empleando una propiedad física, esto nos facilita y mejora nuestra calidad de vida, porque sin ella pues no contaríamos ni con iluminación, ni con ventiladores, ahorita que hace tanto calor, ni con calor cuando hace mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos esta primera parte relacionada a los antecedentes históricos, ¿sí? Vamos a pasar. Profe, antes era mejor, antes no había tanto calor por la contaminación y todo eso, y íbamos a estar mejor. Bueno, pudiera ser también, ¿no? Porque las formas en las que en algunos casos se genera la electricidad, y vamos a hacer mención, lo generan con carbón, una técnica bastante rudimentaria, pero bueno, actualmente es una de las formas en las que se genera la electricidad, ¿no? Habiendo un montón ya de posibilidades en las cuales pudiéramos generar la electricidad. Últimamente se les ha ocurrido, no vamos a decir aquí para no quemar a nuestro presidente, pero dicen que, pues, que sigamos utilizando el carbón. Pero bueno, esto tiene sus pros y sus contras, dice el porqué. Porque yo les mencionaba, imagínense todo lo que nos va a pasar si no tuviéramos precisamente la electricidad, pero también todo lo que ha ocasionado, ¿verdad? Nos decía el calentamiento global y muchas otras cuestiones que influyen en el desarrollo precisamente de lo que estábamos mencionando, ¿no? Pero bueno, en parte de la reflexión, gracias Giselle por tu participación. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del concepto básico de la electricidad. La palabra electricidad se va a derivar de la raíz griega electrón, y esto significa ámbar. La electricidad se va a definir como un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas a través de la atracción y de la repulsión de estas mismas cargas eléctricas, además de ser considerada una fuente de energía tan variable que tiene aplicaciones en todos lados, en el transporte, el clima, la iluminación. Mencionar algunos ejemplos, ustedes podrían decirme decenas más, ¿no? La electricidad se usa para generar la luz en las lámparas, el calor, decíamos, en las parrillas, en los hornos, el movimiento en los motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, por ejemplo, la licuadora, señales mediante sistemas electrónicos, lo que son los circuitos electrónicos como los celulares, televisiones, computadoras, cualquier aparato electrónico. Entonces, por otra parte, la electricidad no deja de ser una rama de la física. Parece que nosotros estamos tocando
precisamente esta parte, ¿no? Y va a estudiar los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas, ya sea que se encuentren en reposo o en movimiento. Entonces, la electricidad para su estudio se va a dividir en dos, en electrostática y en electrodinámica, y ustedes ya se estarán imaginando a qué se refiere cada una de ellas, ¿verdad? La electrostática se va a encargar de estudiar las cargas eléctricas que se encuentran en reposo, contrario a la electrodinámica, la cual va a estudiar los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas, pero que se encuentran en movimiento. Pues la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y además es base de todos los fenómenos de interacción eléctrica, y nosotros la vamos a representar con la letra Q. Las cargas eléctricas van a tener, o van a ser, mejor dicho, de dos tipos. Vamos a tener la carga positiva, además de la carga negativa. Va a haber atracción cuando las cargas eléctricas sean de diferente signo. Entonces, si tenemos positiva y negativa, las cargas se van a atraer, y va a haber repulsión cuando las cargas eléctricas sean del mismo signo. En este caso se van a rechazar o se van a repeler, ¿verdad? A este fenómeno llamamos repulsión. Entonces, los cuerpos se constituyen, acuérdense, por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas que se van a denominar protones, que son los que van a tener carga positiva, electrones, los que tienen carga negativa, y los neutrones, que van a ser, no deja de ser una partícula subatómica sin carga, y se representa con el símbolo de la letra N. En cambio, el protón va a ser una partícula subatómica, les decía, con carga eléctrica elemental positiva, y esta carga va a medir 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la vamos a representar con la letra E más, la letra E y luego el signo de más. El electrón, contrario al protón, va a ser una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa, y esta va a tener 1.6 por 10 a la menos 19, también el coulombs, igual que el protón, y lo vamos a representar con la letra E y después el signo menos. Entonces, recuerden la ley de atracción y repulsión: cargas de signo diferente se atraen y cargas de signo igual se van a repeler. Entonces, esta es alguna de las ideas, ¿no?, que les estoy comentando. Les voy a compartir las cargas que tengo por aquí. Afortunadamente las tenía aquí a la mano. Y aquí tenemos las cargas del electrón, para que no se les quede, para que no se los deje así nada más en el tintero. Les estaba mencionando que la unidad de cada una de ellas es el coulomb. El electrón, el símbolo es la letra E y el signo de menos. Acuérdense que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Esta es la masa del electrón en kilogramos, 9.10 por 10 a la menos 31. El protón es, si se dan cuenta, como les había mencionado, es la misma carga, solamente que con signo positivo, 1.6 por 10 a la menos 19, aunque si se dan cuenta es un poquito mayor la masa del protón a la masa del electrón. Y por último, el neutrón, el cual la carga, como habíamos mencionado, pues es 0. El símbolo lo vamos a utilizar con la letra M, y la masa es la misma que el protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que si se dan cuenta también es un poquito mayor que la masa del electrón. Bien, con esto vamos a terminar esta primera parte de nuestra sesión relacionada a la electricidad, a comprender las leyes, ¿verdad?, también de la electricidad, y nos estaremos viendo próximamente con estos temas, ¿sale? Cuídense.